Muy buenas tardes, mi nombre es Yaret Gabriela Torres y voy a presentar el trabajo titulado Endurecimiento superficial de un acero AISI 316L mediante un proceso de borurado en polvo. El maestro Alejandro Altamirano Torres y una servidora pertenecemos a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco en la Ciudad de México. Comenzaremos por decir que un acero AISI 316L es un acero inoxidable que pertenece a la serie 300 y por lo tanto es austenítico. Es no magnético y resistente a la corrosión. En la tabla, en la parte inferior derecha, podemos observar los elementos que componen su composición, con elevados porcentajes de cromo y níquel principalmente. Estos elementos son de suma importancia, ya que forman dentro de la estructura óxidos que le van a brindar una capa pasivada que le va a dar esta gran resistencia a la corrosión. Además de ello, cuenta con excelentes propiedades mecánicas y físicas. Este acero es muy empleado en aplicaciones biomédicas, ya que es un material biocompatible, por lo cual al ser incorporado dentro del cuerpo humano, pues no genera reacciones adversas con los fluidos corporales. Su excelente dureza y resistencia favorecen la fijación de los huesos dañados. Además, es un material mucho menos costoso que aquellas aleaciones de cromo, cobalto o titanio. Sin embargo, dado que está sometido a esfuerzos constantes, la fuerza de fricción va haciendo que ocurra un desgaste rápidamente de estas piezas, por los cuales la mayoría de las prótesis fabricadas con este material son temporales, ya que hay que reemplazarlas. Por lo que actualmente hay muchos estudios encaminados hacia mejorar su resistencia al desgaste, precisamente. Una de estas investigaciones, nos hablan sobre los tratamientos termoquímicos, los cuales se realizan mediante la saturación por difusión de un metal o aleación con elementos no metálicos, tales como el carbono, nitrógeno, boro, entre otros, o bien metálicos, como el aluminio, el cromo y el zinc. Estos tratamientos producen pequeñas capas que modifican las propiedades químicas y mecánicas de la superficie del material, ayudando a incrementar su vida útil. Específicamente hablando del borurado, pues tenemos que es un tratamiento en donde partículas de boro se difunden sobre la superficie de los materiales. La difusión de boro puede generar capas compuestas por una o dos fases de boruros de hierro, la FeB y F2B, y una zona de difusión sobre el sustrato. En la imagen inferior a la derecha podemos observar en la parte de arriba la formación de la capa FeB, también llamada capa plana, y debajo de esta la formación de la capa Fe2B. Este tiene una morfología cerrada, lo cual le brinda una mayor adherencia con el sustrato y va a ser la capa deseable en las piezas. Los objetivos del presente trabajo son evaluar los cambios en la dureza del acero 316L antes y después del tratamiento termoquímico, así como determinar a qué tiempo de tratamiento se obtiene el espesor y la morfología óptimos en la capa borurada. Como parte de la metodología, tenemos que el proceso de borurado en polvo consistió primeramente en cortar 4 probetas cilíndricas de una barra de media pulgada y en un recipiente de acero 304 que vemos en la primera imagen se coloca una cama de aproximadamente entre 1.5 y 2 centímetros de espesor de la mezcla borurante, la cual consiste en 80% de bórax y 20% de carburo de silicio como diluyente. Las probetas se colocaron, como podemos observar en la segunda figura, con una separación mínima de 2 centímetros entre ellas y se recubrieron posteriormente con mezcla borurante. Adicionalmente, se le colocan todavía otros 2 centímetros más de la mezcla, como un exceso. Y posteriormente se cierra el recipiente y se llevan a la mufla hasta alcanzar una temperatura de 950 grados. Una vez que la temperatura permanece estable, comenzamos a contar el tiempo de 4, 6 y 8 horas respectivamente. Una vez transcurridos estos tiempos, se sacan las probetas y se dejan enfriar al aire. En la figura inferior derecha de este lado de la esquina tenemos
la presentación de una probeta ya con el tratamiento termoquímico en la superficie. Posteriormente, las muestras se cortaron transversalmente y se montaron en baquelita para poder realizar lo que es el tratamiento metalográfico, el cual consiste en un desbaste, pulido y ataque químico, con el reactivo glicerergia, con el fin de revelar la microestructura de nuestro material. Una vez que tenemos revelada la microestructura, procedemos a observarla en un microscopio metalográfico y a medir la dureza. En la medición del espesor de capa y la dureza, utilizamos un analizador de imagen, el cual cuenta con el software llamado IMAGE Pro Plus, que nos permitió evaluar el espesor de la capa. Por su parte, la dureza se tomó con un durómetro Vickers y se tomaron las durezas cada 10 micras de la superficie hacia el centro de la pieza. Los resultados. Bueno, en la parte del lado izquierdo tenemos la microestructura correspondiente a la probeta testigo, es decir, al material sin tratamiento. Podemos observar granos de austenita, como es de esperarse, y los circulitos rojos nos muestran lo que son la presencia de maclas dentro de la microestructura. En el lado derecho podemos observar las microestructuras obtenidas a los diferentes tiempos. Para 950 grados a 4 horas se obtuvo un espesor de capa promedio de 16.88 micras. Y en la imagen podemos observar la aparición de esta capa delgada, que en su morfología se observa pues prácticamente plana. A 950 grados y 6 horas se obtuvo un espesor de capa ligeramente mayor que en la primera, de 18.44 micras, y se observa una mayor zona de difusión, así como el aumento en el espesor de la capa. En el tercer caso, a 950 grados y 8 horas, tenemos un espesor de capa de 23.0 micras. En el lado derecho observamos un pequeño zoom de esta probeta, en la cual se puede observar perfectamente el espesor de capa mayor, así como la presencia de un aserramiento en la capa, lo cual nos habla ya de que tenemos la formación del boruro de hierro Fe2B, que es bastante favorable para nuestros fines. En cuanto a la dureza, podemos observar que conforme se incrementa el tiempo de permanencia, se incrementa la dureza en la superficie de la probeta. Estos valores van disminuyendo conforme nos vamos acercando a lo que es el núcleo de la pieza. Como conclusiones, podemos decir que la dureza superficial del acero aumentó de 310 para la probeta sin tratamiento a 849 en el caso de la probeta sometida a 4 horas. Esto debido a la presencia de una capa bifásica, FeB, F2B, de estos boruros de hierro que ayudan a incrementar la resistencia del material al desgaste. Segundo, el espesor de la capa borurada depende del tiempo de permanencia a la temperatura de borurado y la presencia de elementos de aleación, como es el cromo y el níquel, presentes en el acero, disminuyen la morfología de la capa cerrada, ya que estos tienden a incrementar la presencia de la capa plana. Esto puede ocasionar una baja adherencia de la capa sobre el sustrato. Finalmente, la utilización de bórax como agente borurante permitió la formación de capas con mayor dureza y a la vez disminuye los costos del proceso, a ser un reactivo mucho menos costoso que una mezcla borurante comercial. Finalmente, bueno, tenemos lo que son algunas de las referencias empleadas para esta presentación y agradecemos su atención.